Una explosiva historia perdida entre la arena y la maleza del desierto mexicano. Desde hacía tiempo se rumoreaba que se había estrellado un objeto en México. En 1974 tuvo lugar, según testigos, un misterioso incidente entre un ovni y un pequeño avión. Una colisión. Expertos de dos naciones acudieron de inmediato al lugar. La autoridad mexicana encontró una especie de nave plateada de forma discoidal. El ejército mexicano recogió el objeto, lo subió en un tráiler y ya en la carretera algo mató a todos los del ejército mexicano. Actuaron con rapidez y de forma muy organizada. No era la primera vez. Pero aquel suceso fue solo el primero de una larga historia de fenómenos ovni en México. El eclipse del 11 de julio de 1991 pues prácticamente marcó, se puede decir, la era moderna de los ovnis en México. Encuentros y avistamientos parecen haberse sucedido desde entonces en territorio mexicano. Comenzaron a analizarlo tan pronto como lo captaron los radares. A nuestra altura, o sea, no puede ser. No estamos solos. Entre los testigos hay desde políticos hasta pilotos. ¿Se le puede decir que no observó algo extraño en el cielo? Veremos a continuación entrevistas a testigos, imágenes inéditas, análisis de expertos que tratan de arrojar luz sobre lo ocurrido aquel agosto de 1974 en el desierto mexicano y la larga lista de avistamientos documentados registrada desde entonces. El Roswell de México. Coyame, México. Una minúscula población que figura en escasos mapas, perdida en el desierto, con más plantas de pita que habitantes. Coyame está situado al norte del estado de Chihuahua y nuestro municipio tiene 7,000 kilómetros cuadrados. Tenemos entre 2,000 y 2,500 habitantes. Un lugar tranquilo, es un lugar bonito. Un lugar sin biblioteca, archivos ni cronistas locales, pero no por ello un lugar sin historia. Aquí en Coyame la historia se transmite por vía oral, y fue esa historia oral la que atestiguó una inexplicable colisión aérea acaecida aquí hace tan solo 3 décadas. La protagonizó un avión civil que había despegado de El Paso, Texas, rumbo a la capital mexicana. El 25 de agosto, un avión que se dirigía a Ciudad de México sufrió un accidente. Pero dicen que hubo un choque entre un avión y un ovni dentro de territorio del municipio. Yo no creo que sea inventada. ¿Cómo van a inventar una cosa así de que no creo? Es realidad. 25 de agosto de 1974, 22:07 horas. Una apacible noche estival en Coyame. Los vecinos comienzan a recogerse. A 800 kilómetros de Coyame, en una base aérea estadounidense, se detecta un objeto volante desconocido sobrevolando el Golfo de México. Se desplaza a unos 4.000 kilómetros por hora y a unos 25 kilómetros de altitud. Primera conclusión indiscutible, no es un objeto fabricado por seres humanos. Todo en principio parece indicar que pueda tratarse de un meteorito, pero esa posibilidad es descartada casi de inmediato. Descendía escalonadamente, a diferencia de un meteorito que lo había hecho describiendo un arco. El objeto parece dirigirse hacia Corpus Christi, Texas. Se alerta a los sistemas de defensa aérea estadounidenses. 22:09 horas. El objeto gira repentinamente hacia su izquierda y penetra en el espacio aéreo mexicano a poco más de 60 kilómetros de Brownsville, Texas. Desde Estados Unidos se sigue su desconcertante trayectoria sobre México. Pero los radares muestran otra trayectoria, la de un pequeño avión en dirección hacia el objeto.
Otro interesante y llamativo dato de este suceso es el despegue de ese avión desde El Paso rumbo a Ciudad de México, justo cuando el objeto se desplazaba zigzagueante por la zona. La pequeña aeronave civil emprende rumbo en plena noche hacia la capital mexicana. Pero este vuelo procedente de Texas nunca llegaría a su destino. A la misma hora, militares norteamericanos comprueban que el objeto no identificado desaparece del radar. Parece haber sucedido lo impensable: una colisión entre avión y ovni. Se dio por sentado que se había producido algún tipo de colisión, que ambos objetos habían colisionado. 26 de agosto de 1974, 8 de la mañana. 9 horas después de la desaparición en el desierto de un avión, una patrulla mexicana de reconocimiento sale en su búsqueda. Los servicios de inteligencia norteamericanos siguen sus movimientos. A las 10:35 de la mañana interceptan un comunicado por radio. Los restos del avión han sido localizados justo a las afueras de Coyame. Momentos después, otro comunicado anuncia la localización de otro objeto siniestrado. En este caso no es un avión. Se trataba de un objeto plateado de forma discoidal, de unos 5 por 2 metros aproximadamente, convexo por ambos extremos, lo que denominaríamos comúnmente un platillo. El platillo presenta una superficie exterior como de acero pulido. En ella no se aprecian marcas, luces ni hay cadáveres en su interior. Sin embargo, parece presentar sendos impactos en 2 puntos, provocados probablemente por una colisión y posterior caída. Se prohíbe de inmediato comunicar por radio cualquier incidencia sobre las operaciones de búsqueda. Entretanto, mandos estadounidenses se ponen en contacto con el gobierno mexicano, al que ofrecen colaborar con las labores de rescate. La oferta es rechazada. Fue una escueta negativa, alegando que se trataba solo de un avión siniestrado. Mientras la patrulla mexicana recoge los restos, Estados Unidos organiza su propia patrulla de élite en Fuerte Bliss, Texas. Integran la dotación 3 pequeños helicópteros Huey y un Sea Stallion de grandes dimensiones. La patrulla permanece en espera mientras un equipo de seguimiento evalúa la situación. El ejército estadounidense activó en ese momento su denominada red de vigilancia espía, que incluía observaciones vía satélite y mediante aviones volando a baja altitud. Se descubre que el objeto desconocido ha sido cargado en un camión para su transporte lejos del lugar del siniestro. Se observó también un número indeterminado de cadáveres que inducía a pensar en un suceso verdaderamente extraordinario e insólito. 27 de agosto, 14 horas 38 minutos. El mando estadounidense ordena despegar a su equipo de rescate. La flota de 4 helicópteros abandona Fuerte Bliss. Un hecho evidente a todas luces en relación con este caso fue la previsión, la celeridad y la perfecta organización con que actuó el gobierno estadounidense. La patrulla que se organizó en Fuerte Bliss en un tiempo récord llegó al lugar también en un tiempo récord. No era la primera vez que hacían aquello. Lo que no está previsto es lo que está a punto de descubrirse. Los soldados americanos van equipados con prendas biológicamente protegidas. Hallan muertos a todos los miembros del convoy mexicano. No hay tiempo de investigar qué ha matado a la patrulla, pero algunos ufólogos tienen sus teorías. Entraron en contacto con algún tipo de agente letal, algún agente bacteriológico de otro planeta, un agente biológico extraterrestre. Eso fue lo que les mató. Esa es desde luego para mí la hipótesis más plausible.
La patrulla norteamericana se pone inmediatamente manos a la obra. Desengancha del camión el objeto plateado de 5 metros de longitud y unos 700 kilos de peso y lo reengancha mediante un grueso cable de sujeción al helicóptero Stallion, que se encamina de inmediato hacia espacio aéreo estadounidense. Tras la evacuación del platillo, la atención se centra en los restos del avión accidentado, en los vehículos del convoy y en los cadáveres de los miembros de la patrulla mexicana. Juntaron los restos del avión y los cuerpos de los miembros de la patrulla mexicana, haciéndolos estallar con una potente carga explosiva para ocultar pruebas. Acto seguido, el equipo regresa a su base. El lugar de destino del platillo se desconoce. Pudo ser Atlanta, Fuerte Bliss o quizá la base aérea de Wright-Patterson. Un evento sin precedentes, yo creo que es comparable a lo que sucedió en Roswell, Nuevo México. Fuera o no real este fenómeno ovni, no quedaron pruebas para demostrarlo. Únicamente la transmisión oral mantuvo esta historia viva, aunque fueron muy pocos los que la tomaron en serio. Hasta 1991. Aquel año no uno ni dos, sino decenas de avistamientos ovni se registraron en México. La veracidad de dichos avistamientos se fundamenta en que todos los testigos declararon ver exactamente lo mismo el mismo día y a la misma hora, en lugares distantes entre sí, centenares de kilómetros. El desierto mexicano ha sido durante más de 30 años presunto escenario de un acontecimiento increíble. Desde hacía tiempo se rumoreaba que se había estrellado un objeto en México. Al parecer entró en nuestra atmósfera, entró por la parte de los Estados Unidos. Sin embargo, al entrar, chocó con una avioneta. Los supuestos fenómenos ovni en México durante 2 décadas rivalizaban con cualquiera de los documentados en Estados Unidos. México entero solo necesitaba un pretexto para dirigir su vista hacia el cielo. En 1991 esa ocasión llegó. Julio de 1991 va a producirse uno de los eclipses más largos de la historia. El eclipse total solo es visible en una estrecha franja sobre el centro de México. Un año antes, México entero sabía ya que habría un eclipse en 1991. Era un evento largamente esperado. Todo México estaba mirando al cielo esperando ese eclipse. Fue un eclipse muy importante porque, a pesar de que ha habido otros eclipses que han sucedido desde esa fecha hasta nuestros días presentes, no fue de la magnitud de ese tipo de eclipse. Poco después de las 13 horas, los cielos se oscurecen. Los astrónomos ajustan sus telescopios. Todos los ojos miran al cielo. Muchos han comprado cámaras de vídeo para captar el acontecimiento. Las dirigen hacia la luna justo en el momento en que ésta comienza a pasar por delante del sol. Perplejos, captan con sus cámaras otro fenómeno inesperado. Fue algo curioso. Durante el eclipse escuché a algunas personas que estaban alrededor decir, mira, ¿qué es eso que está ahí también? Varias personas filmaron y observaron objetos metálicos que claramente se distingue una cúpula en ellos, con la forma de lo que se le llama comúnmente platillo volador. En Ciudad de México, en Tepeji del Río, en Puebla, en Cerro de la Estrella. En todo México se han grabado imágenes de un extraño objeto hacia la parte este del eclipse. Durante las últimas horas prácticamente no se habla de otra cosa en todo el país. Muchos se apresuran a afirmar que México acaba de experimentar un fenómeno ovni. Los escépticos discrepan. Aquel era el eclipse del siglo, un evento de primer orden, uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los últimos tiempos. Por eso, astrónomos de todo el mundo, tanto profesionales como aficionados, se desplazaron hasta la capital mexicana y a otras ciudades y poblaciones de México, donde el eclipse era visible. Y ni uno solo de ellos declaró haber visto nada fuera de lo corriente en el cielo aquel día. Astrónomos profesionales salen inmediatamente al paso con una explicación académica del fenómeno.
Cuando el Sol se eclipsa por completo, como en México aquel día, planetas y otros astros muy brillantes se vuelven más visibles por espacio de unos minutos. Venus brilló con gran intensidad. Por eso es normal que muchos que estaban mirando el cielo en ese momento creyeran estar viendo un objeto no identificado. Pero las respuestas de los escépticos no convencen a todos. El fenómeno fue captado por varias cámaras desde poblaciones diferentes. Se argumentó entonces que el objeto luminoso en cuestión era el planeta Venus. Pero es que Venus no se encontraba en ese momento en la posición donde aparece ese objeto en las grabaciones. Pudo haber sido, fue algo raro que sucedió en el momento del eclipse y hasta ahí. Ya hasta después que empiezas a analizar y empiezas a checar todos los videos, que ves que en algunos se ve tal vez un movimiento que a lo mejor ya no corresponde con un planeta, ya cuando lo estás analizando más fríamente, más tranquilamente, es cuando te empieza a entrar la duda si fue realmente un ovni. El suceso desata un fenómeno social en todo México. El efecto que tuvo los ovnis del eclipse del 91 en México fue como una bola de nieve. Y eso le permitió a un segmento de la población interesada en el fenómeno tener la posibilidad de grabar más frecuentemente este fenómeno. Mientras una amplia mayoría se siente sorprendida ante el fenómeno, algunos ufólogos afirman que se predijo ya hace más de 1000 años. Los mayas formaron una de las grandes civilizaciones antiguas. Durante más de 6 siglos levantaron ciudades, construyeron presas y pirámides y desarrollaron grandes conocimientos astronómicos. Es increíble la sabiduría que los mayas tenían acerca del cielo y los planetas. Ellos tenían una gran capacidad de observación, conocían muy bien los movimientos celestes y pudieron determinar cada uno de los eventos importantes que se iban a registrar en el cielo. Los mayas registraban sus datos en textos plegables llamados códices. La mayoría fueron quemados por sacerdotes españoles en el siglo XVI. Solo se conservan 4, entre ellos el Códice de Dresde, un documento que ofrece una enigmática visión sobre la sabiduría astronómica de los mayas. Es pura astronomía. La luna, el sol, los sistemas planetarios, todo está ahí. Todo el que los haya estudiado y analizado considera esos documentos un auténtico tesoro del pasado. Contienen, entre otros datos, una predicción de ciclos de eclipses. El eclipse del 91 aparece en un códice de Dresden de los mayas. Pero el Códice de Dresde predice algo más. Nos habla del encuentro con los hermanos de las estrellas, que en nuestro idioma le llamaríamos extraterrestres. Cuando leí esos documentos, después de haber visto las imágenes del eclipse, para mí fue un descubrimiento que me asombró y maravilló. Porque parecía como si los mayas supieran con varios siglos de antelación que aquellos avistamientos iban a tener lugar en aquella fecha exacta. ¿Cómo explicar eso? ¿Simple coincidencia o bien lo sabían? Yo creo que lo sabían. La expectación y la perplejidad recorrían todo México. La fiebre ovni comenzaba a cobrar desbordantes dimensiones. Casi de la noche a la mañana, buena parte del pueblo mexicano sucumbe a una oleada de fiebre ovni, que algunos ufólogos coinciden en atribuir en parte a la predisposición de los mexicanos hacia esta clase de fenómenos. El mexicano le gusta mucho de las leyendas, de los cuentos, de los duendes, de las hadas. Esa psicología, sociología del mexicano le da posibilidad de tener más la mente abierta a esas cosas extraordinarias. Cuando la gente se abre a esas posibilidades, es mucho más fácil aceptar la existencia del fenómeno ovni. Pero los más escépticos se decantan más por el puro fenómeno sociológico que por una escalada de visitas de hombrecillos verdes. El de los avistamientos es un fenómeno que se produce por rachas, relacionadas por lo general con un amplio despliegue publicitario. Cuando los diarios, televisiones y demás medios se llenan de historias sobre avistamientos, la gente presta mucha atención a aquello que desea ver.
Desde los primeros avistamientos ovni siempre se ha tendido a ridiculizar a los presuntos testigos oculares como obsesivos escrutadores del cielo incapaces de distinguir un DC-9 de un globosonda. Pero ¿qué ocurre cuando el testigo es persona digna de todo crédito, una persona de sólida reputación, cuando no solo sabe que es un DC-9, sino que también lo pilota? El capitán Cervantes es piloto desde hace más de 40 años. 17.000 horas de vuelo le han dado tiempo a verlo todo, o al menos él así lo creía. 28 de julio 1994. Raimundo Cervantes pilota el vuelo 129 de Aeroméxico entre Guadalajara y la capital. Ya ha hecho otras veces esta ruta, todo es favorable, incluido el tiempo. Totalmente claras, como decimos nosotros los aviadores, se lo comenté. Se veía hasta el otro día, totalmente despejado. Cuando el avión se aproxima al aeropuerto de Ciudad de México, Raimundo Cervantes se sitúa en posición de aterrizar. A 1.500 metros de altitud recibe el visto bueno de la torre de control y se dispone a bajar el tren de aterrizaje. Y ordeno bajar el tren. En ese momento sentimos un golpe en el avión muy fuerte. El avión se desestabiliza. Parece evidente que ha colisionado en el aire con algún objeto, pero no hay tiempo para investigar. Raimundo ya ha iniciado la maniobra de descenso. En ese momento me declaro en emergencia y le solicito un área para que yo pueda desarrollar mis listas de emergencia y poner en coordinación a mi personal de sobrecargo con el pasaje en caso de que íbamos a tener un aterrizaje no normal. Sin saber el alcance de los daños en el tren de aterrizaje, Raimundo se arma de coraje para poner a salvo el reactor. Hacemos la nivelada del avión, tratamos de hacer un toque suave y mantener la rueda de nariz, que era la que me preocupaba a mí, que estuviera dañada, para que hiciera el impacto con el terreno de la pista a más baja velocidad, menos daño. Bajamos la nariz y nuestra sorpresa, empieza a rodar el avión perfectamente bien. Se ha evitado la catástrofe. El DC-9 pudo haber chocado con un helicóptero cuando aquel se disponía a aterrizar. Los registros del radar descartan tal hipótesis, pero al inspeccionarse el DC-9 se observan daños y surgen más interrogantes que respuestas. Hubo un inspector aéreo que revisó el avión, quien detectó que una de las líneas hidráulicas estaba rota, que estaba cortada como si hubieran hecho un corte con cúter, algo muy raro. ¿Qué pudo haber provocado ese corte en uno de los conductos hidráulicos del tren de aterrizaje del DC-9? Una investigación lo atribuye a un desgaste de componentes. La compañía aérea rechaza la versión de la colisión, pero Raimundo Cervantes la mantiene. La historia no termina aquí, porque al extraño encuentro del vuelo 129 todavía le queda una vuelta de tuerca más. Enrique Colbeck era el controlador de guardia en la torre aquella noche. Relacionó inmediatamente el incidente del vuelo 129 con una serie de llamadas recibidas momentos antes en la torre de control. Una hora antes de que ese vuelo se iniciara en Guadalajara, habíamos recibido llamadas telefónicas de diferentes fuentes y nos comunicaban que había un objeto que estaba volando muy cerca de un edificio que está casi en la trayectoria de la aproximación final a estas pistas. Los avistamientos habían situado el objeto volante en plena ruta de aterrizaje del vuelo 129. La idea de una posible colisión avión-ovni parece inverosímil e improbable. Pero pocos días más tarde, un nuevo incidente en el mismo aeropuerto despierta las sospechas de que algo extraño está sucediendo en él. 8 de agosto de 1994. El copiloto Carlos Corzo viaja en el vuelo 304 de Aeroméxico procedente de Acapulco. Este inicia el descenso sobre el aeropuerto de Ciudad de México. El cielo está parcialmente nuboso. Corzo vigila el exterior mientras el piloto atiende a los controles. Él estaba atento a los mandos e indicadores. Por eso tenía la vista centrada sobre el panel de control. Yo, mientras, estaba vigilando el exterior. Me ocupaba incluso de las comunicaciones y ayudaba con la maniobra de aproximación.
Tras franquear una nube, algo provoca un gran sobresalto a Carlos Corzo. En ese momento volábamos a una altitud de aproximadamente 4.000 metros. Entonces, al salir de la nube, vi un gran objeto frente a nosotros. Me asusté mucho. Pensé que íbamos a colisionar con el objeto. Y le dije al comandante aterrorizado: «Oh, Dios mío, vamos a chocar». El misterioso objeto cruzó ante el aparato pasando a escasos centímetros de su morro. Era un objeto de grandes dimensiones. Calculo que de entre 15 y 20 metros de radio aproximadamente, y de un material muy parecido al platino. Diría yo, de un material metálico muy pulido. Corzo recobra la compostura y ayuda a aterrizar a su comandante fuera ya totalmente de peligro. En tierra comenta con un controlador aéreo el incidente y este le confiesa que es el quinto de esas mismas características registrado esa misma semana. Le puedo decir 99% de los pilotos con que yo he platicado y que a veces hemos hecho mesa de plática sobre esto, creemos que no estamos solos aquí. Y las evidencias que ha habido nos lo confirman. Y lo tomamos muy en serio porque puede afectar nuestro espacio aéreo. Por supuesto que es un peligro potencial porque aparte de que no se conoce qué produce el fenómeno y de qué está hecho y por qué se manifiesta. Casi una década después, un nuevo incidente en cielo mexicano conmociona al mundo. Pero en este caso, a diferencia de los anteriores, el propio gobierno de México figura como testigo. Esta escena se repite en México todos los 15 de septiembre. En esta plaza abarrotada de la capital, el presidente hace sonar la misma campana que señaló el inicio de la lucha por la independencia hace casi 2 siglos. Festejos y desfiles se suceden durante las 24 horas siguientes, pero a principios de los 90 se incorporó a estos actos una nueva tradición. El 16 de septiembre en México es la fiesta de independencia y se realiza un desfile militar en las calles de México. Durante varios años se realizaba una parada aérea. Toda la Fuerza Aérea de México salía a sobrevolar la Ciudad de México. Mucha gente pues grababa estos eventos, ¿no? Cuando los aviones caza pasaban encima de las casas haciendo algunas maniobras. Hay varios videos en donde se pueden captar distintos objetos sobrevolando y pasando incluso muy cerca. 16 de septiembre de 1991. Un videoaficionado capta en la exhibición de este año un misterioso objeto circular. ...16 de septiembre de 1992... otro objeto no identificado en el mismo espacio aéreo. 16 de septiembre de 1993... un objeto de apariencia metálica parece abrirse paso a través de la formación de un escuadrón de helicópteros. 3 años, 3 avistamientos. Y no obstante, el ejército mexicano no hace mención sobre ninguno de ellos. Con respecto a la observación de estos objetos en los desfiles militares, el gobierno nunca manifestó alguna opinión o en pro o en contra. El gobierno aquí en México siempre se ha mantenido a un lado. Este hermetismo no sorprende a la comunidad de ufólogos, que desde hace décadas viene denunciando el mutismo intencionado de los gobiernos ante el fenómeno ovni. Ocultación de informes y proyectos secretos parecen formar parte de una gran conspiración de silencio. 15 de febrero de 2004, Escuadrón Aéreo Mexicano 501. En una operación rutinaria antidroga, los pilotos presencian una escena que nada tiene de rutinario. Las fuerzas aéreas mexicanas suelen patrullar la frontera sur del país en busca de aviones cargados con narcóticos procedentes de Sudamérica. Estas operaciones de patrullaje se realizan a diario, varias veces al día y con aviones diferentes. Pero este día es distinto. Durante el turno de tarde se detecta lo que podría ser un avión de contrabando de drogas, cuya persecución se inicia de inmediato. En el radar el objeto parece variar erráticamente su velocidad
que llega a sobrepasar los 600 kilómetros por hora. Durante la persecución se conecta un sistema de seguimiento por infrarrojos. Viene a ser una especie de cámara cuya finalidad es observar objetos utilizando no luz visible, como lo haría una cámara normal, sino luz infrarroja. El visor externo procesa las imágenes que capta y las transmite a la tripulación en el interior. Estas son las imágenes una vez procesadas. Pero al aproximarse al objeto no se observa nada, ni mediante el visor de infrarrojos ni tampoco a simple vista. Durante todo ese tiempo estuvieron volando y mirando de frente, porque esa era la dirección en la que el radar había detectado el objeto. Pero no vieron nada. Tras varios minutos de persecución a ciegas, la falta de combustible obliga a la tripulación a abandonar la operación y regresar a su base. El objeto desconocido pronto desaparece del radar, pero la aventura no ha hecho más que comenzar. El visor seguía conectado y comenzó a captar unas esferas luminosas a la altura de la capa de nubes. Poco después, el visor muestra no solamente una esfera luminosa, sino hasta 11 objetos entremezclados sobre el fondo de nubes. La tripulación se asustó un poco ante la visión de aquellos objetos porque eran incapaces de identificarlos. No sabían lo que eran. Es una tripulación veterana que ha hecho esta ruta otras veces y que utiliza el visor desde hace 2 años. Pero algo así asombraría al piloto más experimentado, como revelan las grabaciones de a bordo. Los cinturones de seguridad. Los objetos parecen volar no solo longitudinalmente respecto al avión, sino a su alrededor. A nuestra altura, o sea, no puede ser. Jóvenes, no estamos solos. Sí, no estamos solos, de veras. Qué cosa tan rara, ¿eh? Nos están rodeando. Oye, ¿qué tienes? Las esferas desaparecen de pronto sin explicación y la tripulación vuelve a la base alarmada y confusa. Durante las semanas posteriores se investigan todas las circunstancias del incidente. Se interroga a la tripulación. Se analizan las imágenes y los datos meteorológicos, pero sin ningún resultado. El caso parece condenado a la marginación y el olvido, hasta que una llamada clave para la historia de la ufología lo cambia todo. Me llamaron y me dijeron, tenemos algo de común interés para ambas partes. No sé por qué estaba tomando fotos. El periodista de televisión Jaime Maussan es uno de los ufólogos mexicanos más prestigiosos. Apelando a ese prestigio, el gobierno mexicano se decide a solicitar su colaboración. El secretario de Defensa le entrega una copia de las imágenes secretas del visor de infrarrojos en un acto sin precedentes. Me entregó el vídeo y me dijo, sea usted respetuoso con nuestro ejército, sea usted respetuoso con nuestros pilotos, haga su investigación. Tiene usted autorización oficial para llevar a cabo su investigación y para presentar estos documentos ante la opinión pública. Se le otorga libre acceso a registros, informes meteorológicos y, lo más importante, a la propia tripulación. Entrevisté a los pilotos en la propia sede de la Secretaría de Defensa, algo nunca visto hasta entonces en la historia de este país. Esos pilotos me contaron todo cuanto habían visto con absoluta franqueza. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. Pues no, es lo que lo comento, o sea, nunca había visto este tipo de objetos. Estábamos ante algo que nunca nos había pasado, ¿no? Nunca nos había sucedido. Así. Un poco de temor y miedo. El 11 de mayo, Maussan convoca una rueda de prensa para mostrar las imágenes. Las voces de los expertos más escépticos se hacen oír de inmediato con un clamor vehemente. Relámpagos. Una flota de aeronaves ultrasecretas. Otros escépticos sugirieron que el instrumental del aparato pudo no haber funcionado correctamente. Las explicaciones se suceden y una tras otra se refutan. Pero surge una nueva hipótesis que puede dar con la clave del misterio.
Por ahí hay una teoría que lo que grabaron los oficiales mexicanos fueron las llamas de los pozos petroleros que están a 100 kilómetros, 120 kilómetros de lo acontecido. Ante el visor de infrarrojos se presentan como objetos de un intenso brillo, pero por supuesto no visibles para el ojo humano, porque ese es su propósito: visualizar fuentes emanadoras de calor, visualizar cosas que el ojo no ve. ¿Pudieron ser pozos de petróleo lo que captó el visor? Entre los estudiosos del caso persisten las dudas. Lo primero que hicimos fue analizar esas luces para precisar su morfología, para ver si presentan una forma concreta y cómo varían fotograma a fotograma, segundo a segundo. Si las luces eran pozos de petróleo, deberían oscilar como lo haría una llama. Pero una visión desfragmentada de esas luces arroja una conclusión muy diferente. A lo largo de una secuencia determinada de fotogramas y minutos, la luminosidad puede variar en los contornos externos. Pero en su centro hay un objeto fijo, estacionario. Es esférico y no es posible que sea una llama, porque si lo fuera, ondularía no solamente el contorno, sino el objeto entero. Avala esta tesis el hecho de que, siendo esta una zona que se sobrevuela a diario, nunca se había observado en ella un fenómeno de esta clase. El único modo de despejar toda duda sería mediante una reconstrucción en idénticas condiciones y circunstancias con un visor de infrarrojos, trazando exactamente la misma ruta y con el mismo avión a ser posible. Hasta que eso ocurra, este caso continuará envuelto en el misterio. Pero lo que lo distingue de otros casos para los ufólogos es el hecho de que un gobierno haya acudido a uno de ellos por primera vez para solicitar su colaboración. Los ufólogos mexicanos son optimistas. Creen que este caso puede ser el principio de una nueva etapa de aperturismo por parte de los gobiernos frente al fenómeno ovni. Después de este vendrán muchos más casos, muchísimos más, y contribuirán a reforzar nuestra credibilidad de cara al futuro. Hay mucha gente en México dispuesta a investigarlos. Esto es solamente el principio. En efecto, fue solamente el principio. Porque en 2005, cuando México creía haberlo visto todo, se desbordó su capacidad de asombro. Desde 1991, ciudadanos mexicanos han grabado cientos de horas de imágenes de supuestos objetos volantes no identificados. Pero en este caso no es la cantidad lo que llama la atención, sino el contenido. De las miles de imágenes de que disponemos, en la mayoría de los casos se trata solo de globos, aviones, estrellas. Errores, en definitiva, errores fruto del desconocimiento. Pero probablemente entre un 10 y un 15% de esas imágenes son material fehaciente y veraz. Ese porcentaje es el que ha atraído el interés de ufólogos y prensa no especializada. De entre estos fenómenos, uno de los más interesantes es el que los expertos denominan flotas. Es un grupo de objetos de más de 3, se le llama flotilla, que viajan ya sea horizontal o verticalmente, con unas formas extrañas, ya sea boomerangs, esferas, discos. 10 de junio de 2004, Guadalajara, México. Un fotógrafo aficionado capta en el cielo estos objetos. 21 de junio de 2004, en Cuernavaca, México, una videocámara capta esta otra flota. 30 de marzo de 2005, en la localidad norteña de Torreón, objetos inexplicables surcan el cielo mexicano. 11 de abril de 2005, esta vez son los cielos de la capital, Ciudad de México, los que reciben la visita de una misteriosa flota. Yo creo que son intentos de actos de comunicación con nosotros. Algo parecido a lo que sucedió con esas curiosas formas geométricas recortadas sobre campos de cultivo en Inglaterra.
Los escépticos creen que estas flotas son solo aves o globos meteorológicos, pero ver es creer. En junio de 2005 este avistamiento hizo creer hasta a los más incrédulos. Uno de los últimos acontecimientos de observaciones OVNI aquí en México ocurrió en Jalapa, Veracruz. Y es muy interesante porque los testigos son de primera calidad. 24 de junio de 2005, 10:30 de la mañana. Se celebra un acto público con motivo de la renovación del parque móvil de la policía local. Asisten al mismo el gobernador Fidel Herrera Beltrán, altos mandos policiales y numerosos medios de comunicación. Poco después de que el gobernador finaliza su discurso, varios presentes exclaman al unísono: ¡OVNIs! Todas las miradas se dirigen hacia unos misteriosos objetos que invaden el cielo de Jalapa. Tenemos como principal testigo al gobernador de Jalapa. Y los diarios, los medios, publicitaron la nota al día siguiente. Y la nota se expandió por todo México. Días después, un diario asegura que los supuestos ovnis eran en realidad globos lanzados al cielo por colegiales. Si eran globos, ¿cómo permanecen inmóviles y en perfecta formación durante más de media hora? Según los testigos, se trataba de más de 14 objetos esféricos que brillaban en el cielo, que hicieron una formación triangular y que permanecieron ahí durante 30 minutos. Pero me resulta difícil pensar que unos globos permanezcan durante media hora en el mismo lugar y con una sola formación. Yo califico de extraordinario esta observación porque es un gobernador y es toda su serie de secretarios y personal de policía que observó este hecho. Al gobernador se le puede decir que no observó algo extraño en el cielo. Son esos recurrentes fenómenos extraños en el cielo mexicano los que han reunido aquí a estos ufólogos venidos de todo México para hablar de una ola de avistamientos que parece no cesar. Estos hombres y mujeres creen que estos fenómenos merecen atención y respuestas. Uno de los casos a debatir es la hipotética colisión de un avión y un ovni en 1974 en Coyame. Pero se ha ido corriendo la voz de que algo pasó realmente así. Estos señores de Estados Unidos están interesados en ese caso. Incluso la información que tiene Gilberto es muy poca, pero los datos que nos apuntan a este hecho nos indican que podía ser un hecho real. Coyame aún plantea más preguntas que respuestas, pero las claves que pueden reabrir el caso siguen ahí. Hoy día cualquier periodista de investigación o cualquier otro profesional serio y motivado podría llegar al fondo del asunto. Podría personarse en el lugar, entrevistar a vecinos, identificar testigos fallecidos o que ya no vivan allí, preguntar, indagar, investigar. Es un caso que requiere un estudio más riguroso. Requiere un importante esfuerzo de colaboración entre asociaciones de ufólogos de los Estados Unidos y México. Es un caso que va a requerir una investigación mucho más en profundidad. La tesis conspiratoria tampoco es desechable, tratándose de un caso como este. Yo he visitado recientemente Chihuahua. He hecho averiguaciones sobre el caso. Circula ahí el rumor de que existen ciertas fotografías que yo no he visto. Prometieron enviarme esas fotografías. Pero los vecinos todavía tienen miedo. Todo parece indicar que se han mantenido ocultas esas fotografías durante mucho tiempo. Una vez más, el caso Coyame parece abocado a perpetuar el misterio. ¿Colisionó un ovni en el desierto mexicano en 1974? ¿Murió una patrulla víctima de un agente tóxico biológico? Quizá la verdad nunca se sepa. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que desde hace 15 años México ha experimentado insólitos fenómenos. Los ufólogos creen estar ante una era de encuentros interestelares. Sea como sea, México, un país rico en historia, es ahora un país también rico en misterio.